de FP básica. Vamos a terminar ya con este vídeo el tema de los reguladores de tensión, que habíamos visto como parte importante de las fuentes de continuos. Habíamos visto que existían una serie de reguladores fijos, que eran estos de la serie 78, ¿verdad? Que se nombraban los 78XX. Esto lo he sacado de la hoja de características. Y luego teníamos una serie de reguladores variables. La diferencia estaba en que el regulador fijo como este, el 78, por ejemplo, un 7805, 7805, si yo le aplicaba entre la entrada, la patilla 1, y el ground, la patilla 2, ven que está la patilla 2, le aplicaba más de 5 voltios, pues 7 voltios, aquí va a tener 5 voltios. Si le aplicaba 30 voltios, aquí va a seguir teniendo 5 voltios. Y si le aplicaba 40 voltios, aquí no tenía nada porque se me quemaba el circuito integrado. Por eso teníamos que venir a la hoja de características y ver cuáles eran las tensiones admisibles de cada uno de los circuitos integrados. Y vamos a ver una forma de hacer que con un 7805, que es un circuito integrado muy barato y muy utilizado, podemos intentar hacer que introduciendo por aquí 7 voltios no saquemos los 5 a los que estamos obligados. Vamos a intentar sacar pues a lo mejor 6 voltios. Con un 7812 vamos a intentar sacar un valor que vaya entre 12 y la tensión que hemos aplicado. El fabricante nos da esta formulita, y esta formulita lo que nos dice es que si queremos sacar una tensión que esté entre, como mínimo, entre 5 voltios, esta de aquí, y la que le estoy aplicando, prácticamente la que le estoy aplicando no vamos a llegar nunca, la tensión V sub 0, voy a borrar esto de aquí, y a esto lo vamos a llamar V0, la tensión V0, vamos a hacerlo para el 78.5, V0 es igual a V de la XX, esto es un 7805, pues sería 5 voltios más VXX, 5 dividido entre R1 más la I sub Q, que en otros sitios la llaman I de referencia, y multiplicado por R2. Aquí tengo R1 y aquí tengo R2. Pues nos dará los valores de R1 y R2 necesarios, para tener una tensión de salida que me interese, que nunca será más pequeña de 5 voltios ni será mayor de 7 voltios. ¿De acuerdo? Si aquí le pusiera en vez de 7, 12 voltios, si en vez de poner 7 pusiera la entrada en 12 voltios, de entrada, pues podría regular entre 5 voltios mínimo y 12 voltios de máximo. Ahora voy a realizar una pequeña práctica en la protoboard donde yo no me voy a ajustar a este modelo, voy a hacer otra cosa. El circuito que vamos a ver, este es el que nos da la hoja de características de este integrado, pero yo voy a hacer otra cosa y va a ser esto de aquí. Lo mismo, tengo un 7805, lo voy a alimentar, lógicamente, 2 voltios por encima, le voy a dar 7 voltios de entrada, y aquí no quiero que haya 5 voltios, quiero que haya un valor entre 5 y 7. ¿Por qué? Porque aquí en la salida, me voy a olvidar de los condensadores. En la salida lo que voy a colocar es una resistencia y, como siempre, vamos a colocar una serie de LED. Voy a poner una serie de LED. ¿Y qué problema tengo? El problema que tengo es que cada LED de estos consume 1,5 voltios. 1,5 voltios y 1,5 voltios. De hecho, igual pongo alguno que normalmente no es que consuman 1,5, es que consumen más.
Normalmente un LED rojo, que es el que menos consume, ronda el 1,8. Estoy diciendo 1,5 para hacer calculito fácil. Pero aquí le voy a poner el típico, pues no sé, un LED amarillo que normalmente consume 2,1. Todos estos voltios son los que voy a poner, más lo de la resistencia. 1,5, aquí tengo 2, 3, 4, aquí tengo ya los 5 voltios, 5,1, ¿de acuerdo? Es superior a la tensión que me daría. Entonces, cuando yo, más la tensión que hay de caída aquí en la resistencia, cuando yo alimente con 7 voltios, aquí tendré 5 voltios entre este punto y este de aquí, y los LED no estarán alimentados a la tensión que debería. Por lo tanto, casi no van a alumbrar muy poquito, como si la batería estuviera gastada. Pero utilizando el mismo 7805, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto me lo voy a saltar, en la R1, y directamente voy a colocar una resistencia que vaya directa a la fuente. Negativo de la fuente, positivo de la fuente, y lo conectamos aquí. No voy a volver a montar otra vez el puente de diodos y demás, porque en este caso lo que nos interesa ver es cómo el regulador de tensión puede también, el regulador de tensión fijo también puede darnos regulación de tensión variable. ¿En qué me voy a basar? Bueno, esto es un poco de matemática, pero tampoco pasa nada. Me voy a basar en que la tensión que tengo aquí, la tensión que voy a tener aquí en la salida, la V0, ¿a qué será igual? A la VCC, que serán los 5 voltios, y esto está multiplicado, esto sale de una cosa que se llama divisor de tensión entre R2, R1 más la I sub Q. La I sub Q es la intensidad que viene por aquí, multiplicado por R2. Vamos a suponer que yo, en vez de hacer este circuito de aquí, lo voy a pintar en verde, tuviera este circuito. La fórmula esta sería para este circuito de aquí. Esto es R1, esto es R2, la I sub Q es la que pasa por R2, y por aquí saldría una intensidad que pasaría por aquí. Vale, pero yo, ¿qué es lo que he hecho? Quito esta de aquí, R1, I sub 1 desaparece, ¿y qué es lo que tengo aquí? Pues fíjate que si R1, a ver, si R1 desaparece, aquí la resistencia que tengo es infinito. Ojo, no es cero. Un cortocircuito tiene resistencia cero. Un circuito abierto tiene resistencia infinito. R2, que sí existe, dividido entre infinito, me da cero. Por tanto, aquí lo que tendré que la tensión V0 aquí a la salida, V0, será igual a 5 multiplicado por 1 más 0. Pues 5 por 1 es 5. Lo que ya sabíamos. La tensión entre este punto y este son 5 voltios. Muy bien, porque me lo da el aparato. ¿Y qué le tengo que sumar? La caída de tensión que tengo aquí. I sub Q multiplicado por el valor de R2. Y R2 va a ir variando. I sub Q multiplicado por R2. Este valor va a ir variando. Cuando valga 0, esto no existe y la salida será 5 voltios. Y a medida que I sub Q multiplicado por R2 vaya subiendo, aquí voy a ir teniendo diferentes valores de V. Empezaré para una R2 igual a 0, empezaré teniendo 5 voltios, V0 con 5 voltios, para una, esto es 0, no sé, ¿vale? Para una R2 igual a un K, esta la voy a poner de 10K, pues a lo mejor será
5,2 voltios, a lo mejor, no lo sé. Para una R3 igual a 28K, pues serán 6, la V0 serán 6 voltios, y a lo mejor para la R, porque no he hecho números, y para una R2 igual a los 10K del todo, pues a lo mejor me da una V0 pues muy cerca a los 7, a lo mejor es 6,8 voltios. A lo mejor, vamos a ver, vamos a intentar analizar un poco este nuevo circuito que he comentado en la introducción. Aquí tenemos un regulador, este de aquí, el 7805, y vamos a ver, está siendo alimentado por una tensión. Yo lo he alimentado con una fuente regulada, y como siempre digo, si es un 0,5 hay que alimentarlo pues con una tensión medianamente superior, pues son normalmente con 2 voltios más. Vamos a comprobar, está alimentado aquí el negativo, aquí el positivo, por el carril de la protoboard, y tenemos 745 voltios, ¿de acuerdo? Si tengo 745 a la salida de mi regulador lineal, debería de tener los 5 voltios. Siempre que lo alimente entre 7 y 35 voltios, lo que diga la hoja de características del circuito integrado, pues tendré una salida regulada de, vamos a ver, 498, que vienen a ser los 5 voltios. Ahí aparecen los 5 voltios. Aparece un poquito menos porque está alimentando, los LED no se ven, se ve un poquito que están iluminados. Está alimentando 3 LED. Estos 3 LED, cada uno de ellos pide 1,8 voltios. Si queremos ver a qué tensión se ilumina un LED, pues no tenemos más que alimentarlo y comprobar. Pues mira, 1,60 el rojo, 1,70 el amarillo y 1,60 el rojo, lo cual es normal porque los LED rojos, verdes, amarillos normalmente tienen una tensión de alimentación de eso, entre 1,8 voltios y 2 y pico. Los que más requieren son los azules y los que son de color rosado y demás, ¿vale? Bueno, nosotros hemos dicho que al alimentar este regulador con 7 voltios, nos daba siempre una salida regulada que, pasara lo que pasara, nos iba a dar 5 voltios. Pero ¿qué ocurre si yo necesitara alimentarlos con algo más de tensión? Bueno, para eso existían otros reguladores, como serían el LM117T, que sería uno como este, que estos me permiten dar una salida regulada. Sin embargo, la serie 78 nos permite también regular la tensión de salida. Eso a costa de aumentar la intensidad que circula por él, y con ello aumentamos la potencia que consume. Y ya habíamos dicho que estos reguladores eran muy poco eficientes. Pero bueno, supongamos que necesitamos aumentar la tensión de salida para alimentar estos 3 LED. Hemos hecho el montaje que he explicado en la previa, que sería colocar, bueno, este es el más sencillo que hay, existe otra forma. Colocamos una resistencia conectada directamente al común, al ground, y vamos a ver un poco. Aquí es lo que he hecho. Aquí he puesto esta resistencia, es una resistencia de 10K. Esta resistencia, como vemos, sale de este cable, está conectado a la patilla central, a la patilla común, y de aquí retorna al negativo de la fuente. Esta es la salida, esta es la entrada. Los 7,5 voltios están entre este y el del centro, y entre este y el del centro hay 5 voltios ahora mismo. ¿Por qué? Porque esta resistencia la tengo al mínimo, la tengo a 0. La voy a subir con el destornillador. Esto ya lo hemos visto antes, y fíjense cómo ahora mismo
acaba de aumentar la tensión a la que están sometidos los LED y por eso comienzan a brillar con más tensión. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Y vamos a ver cómo se nos ha quedado, lo que hemos visto en la teoría. Entre este punto, a ver que se vea, entre este punto y este punto ya no tengo los 5 voltios de salida regulada, ahora tengo 6 voltios. 6 voltios que le permiten a este LED alimentarse. Vamos a ver si podemos. Entre este punto y este punto hay 1,84, que es ahora la tensión de alimentación del LED. Entre este punto y este, los 2 voltios y medio que suele pedir un LED amarillo, siempre pide más tensión, aunque es muy similar a la del rojo, y este también, el 1,84. En la resistencia, ¿qué tensión está cayendo? Pues estará cayendo una tensión muy bajita, porque casi toda la corriente, porque no requieren gran corriente. Pero bueno, medio voltio. Si vuelvo a bajar a cero, me había un cable suelto. Si vuelvo a bajar a cero, los LED se volverán a quedar a 5 voltios y los 5 voltios tienen que repartirse entre cada LED y apenas tengo la tensión de alimentación para todos ellos.